Pero pienso que es muy importante. Los dos, ¿no? Los dos capítulos que David Amelech está hablando aquí otra vez, capítulo 11 y 12, van a hablar sobre cómo uno tiene que enfrentarse a los conflictos que tiene en la vida. Es uno. Y lo va a analizar. ¿Por qué dije que los dos capítulos están relacionados? Porque un capítulo va a explicarnos cómo yo tengo que hacerlo con el conflicto, es decir, el externo. El segundo capítulo nos va a explicar, es el capítulo 12 va a explicar cómo uno tiene que hacerlo consigo mismo. ¿Ok? Vamos a explicarlo poco a poco. Lo que está hablando aquí, los dos capítulos, hay que hacer como una introducción para entender. Esos dos capítulos están hablando sobre la etapa antes de David Amelech era rey del pueblo judío, pero ya empezó a ser perseguido por Shaul Amelech. Vamos a hacer un poquito la historia. Shaul era el primer rey del pueblo judío. Después que él cometió el error de no matar, no cumplir la orden de Dios en la guerra contra de Amalek, entonces Ame es Ana Milena. Ame es Ana Milena. Pero no importa, ahorita tú. Entonces, te equivocaste. Entonces, Shaul era el primer rey. Y cuando él no cumplió la orden de Dios, Dios dijo, ya no va a ser más rey. Mandó el profeta Samuel, y le dijo, ya, tu reinado se corta. Y le va a entregar ese reinado a una persona diferente. No le dijo a quién. Pero Shaul ya dio cuenta, con el tiempo de que empezó a conocer a David Amelech, que David va a ser el rey del pueblo judío, el Aclit. ¿Ok? Es decir, que David va a ser el rey, que David va a ser el rey del pueblo judío. Shaul se enteró. Dio cuenta de la parte del éxito que tuvo David Amelech, etcétera, etcétera. Y ese, otra vez, no quiero utilizar la palabra, pero esa envidia que tenía Shaul, otra vez hay que entenderlo, causó muchas tragedias, no solamente a David Amelech, sino al pueblo judío. Por ejemplo, una de las tragedias grandes que pasó con él es cuando David Amelech escapó a una ciudad, era una ciudad de Kohanim, y ellos le dieron comida. Vino un señor que se llama Doega Edomí, y el señor vino y dijo a Shaul, usted sabe que esa ciudad ayudó a tu enemigo. Pero nadie sabe esos problemas que hay entre los dos, ¿cierto? David Amelech nunca quería rebelar contra Shaul, ¿cierto? Ellos solamente por ayuda le ayudaron. Y cuando David de Shaul Amelech llegó para allá, mató a toda la ciudad. Como venganza. Es decir, llegó, yo pienso que basando en esto también, Jajamim dijeron, aquí nada, ta'avaga, kavod, mutzim, ta'adamina, olam, es decir, una de las cosas que puede sacar la persona del mundo, es decir, ¿qué es sacar a la persona del mundo? Que la persona ya no tiene el control sobre su vida, sino es una persona dirigida y guiada y controlada por los instintos. Uno de ellos es la envidia. Entonces, Amelech, lamentablemente en ese momento ya no era Shaul, vamos a decirlo así, porque Shaul era una persona muy interesante. Ok, entonces aquí David Amelech empieza a decir dos capítulos. Pero Dios no castiga a Shaul por eso. Shaul Amelech, sí, seguro. Shaul Amelech, la consecuencia de su familia no es fácil, ¿no? Él murió, su hijo murió. No logró ser más rey del pueblo judío. Murió de una forma muy agresiva, es decir, muy despreciada, porque los enemigos lo mataron, le cortaron la cabeza a Shaul. ¿Y quién lo salvó? ¿Quién rescató el cuerpo, el cadáver de Shaul? David. Es la grandeza de David. Claro, pero el error más grande, a no ser que lo mencionaron y yo lo escuché, dicen, fue no haber matado a Amalek. Sí, por eso dije, que él no cometió la orden de Dios en la guerra con Amalek. Y por eso Dios... Sí, por eso Dios le quitó el reinado, porque no tenía coraje. Ese era el problema que tenía Shaul. Ok, pero es una humildad negativa, se llama.
Entonces, vamos a ver ahorita qué dice David Amelech, porque llegó mucha información sobre David a Shaul, y David está ahorita en un enfrentamiento muy fuerte. Hay un Shaul delante de él, un conflicto. ¿Qué hago? Dice David Amelech. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué yo hago con Shaul? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que hace David, ¿qué yo hago conmigo mismo? Igualmente nosotros, tenemos un conflicto, tengo un conflicto con Isaac. La pregunta ahora, ¿qué hago? Hay dos preguntas que tengo que hacer. ¿Cómo yo me enfrento a Isaac? Y el segundo, ¿cómo yo me actúo con ese conflicto? Son dos cosas diferentes. Y vamos a ver lo que ¿entendimos? Sí. Ese que David Amelech nos va a enseñar cómo él actuó. Vamos a empezar. ¿Era suegro de David? Sí. Entonces, dice ahorita el Salmo así. A propósito no la arraigó porque no estudiamos Biblia, estudiamos la Tehillim, pero para entender los Tehillim tenemos que saber un poquito del origen, ¿no? Entonces dice así, vamos a empezar. Capítulo 11. Lamnaseach le David, Badonai Hasiti. David Amelech empieza con una sola cosa primero. Yo moro y me protejo ¿por medio de quién? De Dios. Badonai Hasiti. Dios es mi refugio. Y vamos a entender por qué. Esto me une nafshi, nudi harechem tzipor. Uno de los consejos que le dieron a David Amelech es, escapa como el pajarito, ¿no? Como el pajarito escapa a las montañas y no quiere enfrentarse, igualmente tú, ¿para qué ahorita tú vas a enfrentar a Shaul Amelech? Escápate. Supuestamente es una solución que si yo tengo un enfrentamiento con fulanito, ¿qué hago? Me voy. Salgo. Pero eso no es cobardía. Vamos a ver, David Amelech rechaza esto. No solamente que es cobardía, sino aquí es un problema que es escapar de la realidad. ¿Por qué? Porque dice David Amelech, Kinah Reshaim idrechun keshet, con enu hitzam al yeter, lirot bemo'ofe leishrele. ¿Qué quiere decir? Ya los malvados están en cualquier lado. ¿A dónde va a escapar? No se puede escapar de ningún lado. Si una persona no quiere ver la maldad, ¿qué hace? Se mete abajo de la cobija. O que se mete abajo de la mesa. Es mentira, no podemos escapar. ¿Por qué? Porque la mentira está también abajo de la mesa. Los problemas están en cualquier lado. Entonces David Amelech nos enseña y nos dice, ¿qué hago yo con el Señor, con el conflicto? ¿Escapo del conflicto o me enfrento al conflicto? Esta pregunta. Por eso viene David Amelech y dice, ¿cuál es el consejo que tú quieres darme? ¿Escapar? No puedo. No se puede escapar. ¿Por qué? Porque la maldad está en cualquier lado. Por eso dice aquí, Kinea Reshaim idrechun keshet. Los malvados están preparando su arca. ¿Arca dice? Arco. Con enu hitzam al yeter. Están ahorita preparando su flecha sobre el yeter. Yeter es el hilito del arco. Y lo preparan. Porque yo voy a escapar a cualquier lado y me van a dar la flecha. Y aquí la enseñanza de David Amelech es muy, muy grande. Y dice David Amelech, escapar del conflicto no significa solucionarlo. Y es muy, muy correcto lo que dice David Amelech. Uno algunas veces, no por cobardía, vamos a tomarlo más bonito. Uno para evitar conflicto, dice, me escapo, me renuncio. Hay problema en la junta dice, no me hice el caso, me voy. No me meto. Es el error más grande. ¿Por qué? Porque verdaderamente no te está enfrentando al problema. Está cerrando los ojos y diciendo, no hay problema, pero hay. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Pero por ahora, primera etapa que nos dice David Amelech, no piensas que cuando tú vas a la montaña o a otro lado, ahí no va a encontrar el problema, porque el problema está en cualquier lado. La corrupción está en cualquier lado. ¿A dónde va a escapar? Entonces no hay nada que hacer. Entonces enfrentemos al problema y vamos a ver cómo se hace. Entonces dice, Ki ashatot yaresun, tzadik mapa.
¿Qué es shatot? La palabra shatot son las bases, los pilares, ¿no? Es decir, viene ahorita David Amelech y dice, todo que sostiene la verdad ya no está. ¿Por qué? Tzadik mapa'al, todo lo que hizo el tzadik. Nada, no hay nada. ¿Por qué? Porque la maldad es tan grande que tenemos que ver cómo hacemos. Entonces uno piensa que la mejor forma es escapar del problema. Y viene David Amelech y dice, no es correcto. Una pregunta. Tú me dices, escapa de Shaul. No, porque Shaul no está. Pero hay otro malvado allá, como me pasó a mí, dice David Amelech. Porque yo fui a una ciudad, me ayudaron a comer, Shaul no estaba ahí, pero estaba un delator, que él llamó a otro, y vinieron, ¿y qué se pasó? No evité el problema, aumenté la maldad, y la tragedia es más grande. Es lo que pasó con David. Igualmente va a pasar por cualquiera que se enfrente al problema. Y vamos a verlo en la vida real, ¿no? Después vamos a bajar a la vida real para entenderlo. Nosotros siempre decimos que el problema te va a esperar en la esquina. ¿Qué significa? Siempre escuchamos esas frases, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Sí, decimos, no hay problemas. Pero, ¿qué significa? Conflictos. A mí me gusta la palabra problemas. Pero hay más enfrentamientos. Porque los enfrentamientos son más grandes ahorita. No es sobre una colombina o un chicle, sino la discusión es mucho más allá. Y cada vez sube. Y uno piensa que evitar el problema es supuestamente borrarla. Es un error, dice David Amelech. Porque dice David, si no me enfrento al problema, el problema se va a engrandar hasta que al final no puedo hacer nada. Y es lo que pasa con nosotros, con nuestros hijos. Por ejemplo, yo lo dije hoy en la tarde, pero yo pienso que es muy importante. Cuando ayer tuvimos una clase de parejas y me preguntó una madre, y me dijo, mire, rabino, ¿cómo mi hijo quiere comer kasher? Pero ¿cómo yo puedo hacer esto? Es muy difícil, porque él quiere esto, quiere el otro, y es difícil decirle no. ¿Qué me dijo la señora? Supuestamente un argumento fuerte. Y yo le contesté y le dije que está muy equivocada. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender a recibir no en la vida. Esta vez es no por comida, pero mañana es no por una película, y pasado es no por una fiesta, y desde hoy no por algo más grave, y el otro. Es decir, que cuando el niño desde pequeño acepta, o se acostumbra, o se educa, de recibir no, porque él sabe que hay cosas que sí y hay cosas que no, ese le da una disciplina, no solamente en la comida kasher o no kasher, sino en cualquier cosa. Entonces viene aquí David Amelech y nos dice, uno piensa que si enfrentara a Shaul, ¿qué hago? Escapo. Pero no, yo quiero mostrar mi verdad. Yo no puedo ahorita ver a Shaul persiguiéndome y quedarme así quieto. Entonces vamos a ver qué hace David Amelech. Pero por ahora es lo que dice David. Entonces, Adonai Be'echal Kocho, Adonai Bashamayim Kis'o, Enav Yahezu, Afapav Ibhanu Ben Adam. Esta es la primera cosa que nos dice aquí David Amelech. Antes que yo empiezo a analizar y antes que yo empiezo a enfrentar, la primera cosa que yo hago, como nosotros decimos, Dios es mi testigo. Muchas veces utilizan eso, nuestras madres utilizan en hebreo, Hashem Edi, Dios es mi testigo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es ese concepto? Aquí cuando Dios dice, cuando David Amelech dice, Dios está en su lugar y Él ve todo lo que está pasando, no como amenaza, hay que entenderlo. No que Dios te va a castigar porque Dios te ve, no esa es la idea. La idea es que Dios me ve y entiende que todo lo que hago, no lo hago por mal y no lo hago por cobardía, como dijiste, sino lo hago porque yo creo en lo que estoy haciendo. Entonces dice, Enav Yahezu, Afapav Ibhanu Bnei Adam. Adonai Tzaddik Ibhan, Verasha Veoev Hamas, San'a Nafsho. ¿Qué significa esto? Y aquí es algo muy interesante. Porque uno de los argumentos que le dijeron contra David Amelech
le decía en Belén, entonces así, ¿por qué te pasa todo lo que está pasando? ¿No? Uno va ahorita y va a decir, mira David, si es verdad lo que tú dices, que tú eres una persona justa, una persona correcta, una persona esto, entonces ¿cómo podemos entender lo que está pasando contigo? Está ahorita persiguiéndote, te murió el hijo, es un hijo que está haciendo, está pasando muchas cosas graves. Entonces tú fuiste la oveja negra de la casa, tú fuiste esto, fuiste el otro. Entonces, ¿cómo podemos entender todo eso? Y aquí es un mensaje que está muy relacionado. Y dice, Adonai, Tzadik Yivhan, Verasha ve'ohev Hamas, sana nafsho. Dice Dios, ¿a quién está dando las pruebas? No al malvado, sino da las pruebas al justo. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo quiere, cuando Dios quiere a la persona, le da las pruebas para fortalecerlo. Pero cuando es un malvado, que no tiene chance de hacer nada, dice Dios, ese no tiene que avanzarse con él. Si le va a dar una prueba, le va a hacer caer más. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dice David Amelech, nosotros muchas veces nos equivocamos con respecto a la educación de nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? Decimos, evitemos el conflicto para que no tengan que caer. Y es un error muy grave. Es decir, cuando yo pienso así sobre mi hijo, perdona la palabra, pero lo considero como un malvado. ¿Qué significa? Un niño que no tiene chance de hacer nada en la vida. No tiene remedio. Pero cuando uno dice, mi hijo es tzadik, que él puede enfrentar, entonces yo le ayudo, está bien. Por eso él empezó, Dios, tú estás vigilando todo. Pero Dios, tú estás probándome porque tú crees en mí. Y muchas veces nosotros pensamos que el hecho que no doy, mi hijo le cuesta leer, entonces ¿qué hago para terminar la tarea rápido? Digo, mira, yo leo y tú escucha. Es un error. Dale que rompe los dientes para que empiece a leer. Y la primera va a leer como un ruso, y después va a leer con otro, y después va a llegar a leer bien. Es la única forma de aprender. Pero uno que piensa que no, ¿para qué? Que mi hijo, no, ¿para qué? Y eso no solamente en esto, en cualquier etapa de la vida. ¿Por qué? Porque yo educo a mi hijo de no enfrentar a los conflictos. Y cuando yo educo a mi... Vamos a hacer preguntas al final. Cuando yo educo a mi hijo de no enfrentar a los problemas, lamentablemente estoy haciendo daño a mi hijo, porque no progresa. Obviamente que no lo vaya a llevar ahorita a un lugar que la tentación es tan grande que el niño va ahorita, obviamente que va a caer. No, estamos hablando que yo tengo que cada vez subir las dosis, llamamos así, de las pruebas para que el niño empiece a saber enfrentar los conflictos y superarlos. Y puede ser que va a caer una vez o dos veces, pero ya está escrito, ya lo vamos a ver, lo que dijo Shlomo Amelech. Kisheva y por tzadik, bakam. El rey Salomón dijo, el tzadik cae 7 veces. Y la grandeza del tzadik es que se levanta después. ¿En qué momento está Shlomo? El rey Salomón, sí. El rey Salomón lo dice en el libro de Mishle. Pero viene Shaul. Luego... No, él es el hijo de David, después. Porque Shlomo Amelech hay que entender. Shlomo Amelech, si ya preguntaron, Shlomo Amelech también tenía una vida complicada, ¿no? Es decir, hay que estudiar un poquito la Biblia, pero la idea de Shlomo Amelech era una persona muy inteligente, llevó el imperio judío en aquel momento al mejor momento de la vida, pero en ese momento empezó a caer, porque empezó a casar con las hijas de las naciones, etcétera, etcétera. La idolatría se penetró en su palacio, en su casa. Dicen que hasta que él también, algunas explicaciones, dicen que él también sirvió a Avodah Zarah. Ralbag dice esto. Ok, eso no cambia mucho, pero la idea que David Amelech, al final, seguramente que reconoció los errores que cometió. Y podemos decir que también lo dijo sobre él. Kisheva y por tzadik, vakam, yo me equivoqué, pero yo reconocí mi error y me levanté al final. ¿Cómo terminó Shlomo? No terminó, es una discusión, no entremos a esto. Pero la idea que Shlomo Amelech, no importa ahorita si él lo llevó a cabo, pero de su experiencia de la vida, tiene 3 libros importantísimos, que es el libro de Shir HaShirim, el libro de Mishle, el libro de Kohelet, que son libros de la vida real. Porque
que Shir Hashem es un poquito más filosófico, pero la parte de Kohelet y Mishle son los dos libros importantísimos para enseñarnos cómo andar en ese mundo. Y Shlomo HaMelech es la mejor persona, ¿por qué? Porque lo aprendió de sus errores. No hay en Hajam que va al Nisayon. ¿Qué significa? No hay sabio como una persona que él logró de superar la prueba. Uno que no se enfrentó y no logró de superar, no es igual como el otro. Entonces aquí David HaMelech nos dice, Hashem Tzadik Ivhan. ¿A quién Dios está probando? Dios está probando a los tzadikim. ¿Qué significa? Las personas que él sabe, como Elohim Nisa et Abraham. ¿Qué significa? Que Dios probó a Abraham. Pero Hajamim dicen que la palabra Nisa es también elevó a Abraham por medio de la prueba. Entonces, si yo doy a mi hijo, por ejemplo, no sé, algo, y él ahorita logra de superarlo, yo puedo seguir la segunda etapa. Si yo digo a mi hijo, mire, yo salgo ahorita, tú tienes que dormir a las 8, yo salgo a las 7:30. Entonces, una solución es, yo tengo que salir, entonces tú tienes que fregar. Entonces tienes que dormir a las 7:30, porque yo no confío en ti que tú vas a dormir a las 8. Es un error muy grave. Así que tú estás desconfiando totalmente en tu hijo. Pero tú le dices, mire mi hijo, yo voy a salir a las 7:30. Y tú tienes que ir a dormir a las 8. Tiene media hora más. Puede jugar, puede hacer esto, puede hacer el otro. Pero a las 8 está en la cama. Si él logra de superar ese conflicto, porque a las 8 va a tener un conflicto muy grande, mi papá o mi mamá no están, solamente la señora de servicio, ella puede manipular y puede quedar hasta las 8:30. Pero si el niño es poquito inteligente, va a decir, esa trampa se va a descubrir. Entonces supero el conflicto y voy a dormir a las 8. Cuando yo veo que mi hijo puede ir a dormir a las 8, yo puedo darle la prueba, la segunda prueba. La segunda prueba va a ser mucho más grande. Pero así estoy formando un niño. Es que decía aquí David HaMelech. Entonces David HaMelech nos enseña, ustedes me digan, escápate. ¿A dónde voy a escapar? La maldad está en cualquier esquina del mundo. La oscuridad no se puede pelear contra ella porque existe en cualquier lado. Entonces, ¿qué hago? Me enfrento. No cierro mis ojos y no lo veo, sino me enfrento. Después vamos a ver cómo lo hace. Yo quiero hacer la pregunta porque después se me olvida. Ok, hágala. Hay un dicho, a mí me parece acertado. Según esto, según lo que nos enseñan, parece desacertado. Hay un dicho, no sé si en Colombia o en toda Latinoamérica, especialmente ante los pleitos civiles, no de la Torá, el que decimos que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Según eso, ¿estoy contradiciendo lo que usted dice? Sí. No. ¿Qué es más mal arreglo? No. Una negociación. Por ejemplo, usted tiene una maid, Un mal ¿Qué es acuerdo. mate? una haddam. Ah, ok. Usted tiene una haddam. Usted le debe, o sea, Habla mi idioma. Sí. haddam, ok. Ella le va a cobrar por las malas, le va a cobrar todo. Le va a cobrar todo. Va a ir al Ministerio de Trabajo ok. y le va a decir, usted me debe. Ah, ok. Pues para que ella no vaya. No, al revés, está apoyándome. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Porque tú cierras los ojos y al final el problema te va a caer más grave. Entonces, es mejor un mal acuerdo Sí. que un buen pleito. Sí, pero no es tan amplio como lo ven, no sé cómo lo ven aquí. Si en la parte de educación, yo no pienso que es correcto. No, estoy hablando. En educación no existe mal arreglo. Estoy hablando En la parte monetaria. monetario. Ok, ahí sí. Sí, no. O sea, que lo que usted está diciendo, que nos va a darle mejor un mal arreglo con un buen conflicto. Es lo que es. Yo no dije esto, él tú. Sí, o sea que es mejor perder plata que estar ¿Ah? en un pleito. Es mejor perder plata que estar en un pleito. Sí, si lo ve así. ¿Ah? Sí, son temas distintos. Yo estoy hablando aquí a la parte, más la parte espiritual. ¿Qué significa? Al revés, cuando una persona está cerrando los ojos o tratando de traer unas soluciones de magia, eso para mí es un mal arreglo. ¿Qué significa? Cuando uno piensa que el niño, o no sé, cualquier problema que uno tiene y trata de buscar el camino corto, que es la solución VIP, pues allá prácticamente está perjudicando al niño.
Entonces vamos a ver cómo se enfrentan entonces los conflictos. Es una pregunta, todavía no contesté esa pregunta. Solamente hasta ahora vemos que el capítulo está hablando que hay que enfrentar al problema. Es el primero que dice David Amelech, que para él supuestamente lo mejor fuera escapar de Shaul, porque él te puede morir, hay que entender. Shaul tenía la intención de matar a David Amelech, no de meterlo en la cárcel, o de amarrarlo a la silla, o de ponerlo en una cueva, no, matarlo. No hay otra intención. Y la Biblia lo dice claramente, es decir, que la lanzó como se quitó, no sé, como una balanza, una flecha, vamos a decir, una lanza, por ejemplo, para matarlo. Es decir, no eso para quitarle la kippah, se lo hizo para quitarle la cabeza. Shaul a David Amelech. Se hay que entender que la intención de Shaul es una intención muy agresiva. Entonces David Amelech dice, mire, yo estoy tomando un riesgo muy grande, entonces es mejor que escapo. Dice, no. ¿Por qué? Porque si ahí una persona escapa, pierde la batalla. ¿Por qué? Porque quiere decir que él no tenía razón. Y vamos a ver lo que dice David Amelech. Porque cuando, seguro, delante de los ojos de los demás. Uno analiza un hecho histórico, el Holocausto. Sí. Los que salieron huyendo de Alemania, sí, y de Austria y de todos lados, llegaron a Estados Unidos, triunfaron. Y los que se quedaron, no, pero ahí es diferente. Fue terrible. Ahí es diferente. No de luchar, ahí es diferente, mi rey. Por eso, ¿Qué es salir de un conflicto. Sí, pero otra vez, aquí estamos hablando, aquí es diferente. Vamos a entender. Aquí estamos hablando sobre dos temas, ¿no? Aquí estamos hablando entre Shaul y David Amelech, hay una discusión y una batalla espiritual. Es decir, imagínate, yo te voy a dar otra solución. Si el judío en Alemania, no en Alemania, pero si el judío llegara a decir, voy a asimilarme, y esta solución, ese se llama escapar del problema. Ahí sí se llama asimilar. Eso sucedió con muchos de los alemanes y austriacos. Sí, no le ayudó al final. Es decir, que hay que entender otra vez lo que quiero decir aquí. no me permite una rectificación. No se asimila. Por lo menos Ahorita no, después. decidieron que sus hijos Ok, pero la idea otra vez es otra. Sí, estamos hablando aquí de un conflicto espiritual. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita que David Amelech nos va a enseñar cómo uno tiene que enfrentarse a los conflictos. ¿Qué quiere decir, don Oscar? No quiere decir. Ahora, seguimos. Y Amter, no dejarme expresar una idea. Nunca se había visto en una comunidad, no, que el conferencista arranca a la persona que quiere hacer una pregunta de aclaración. Ok, listo. Ok, listo. ¿Quién puede seguir? Listo, entonces seguimos. Y Amter, ok. Allá el señor no sé quién por allá habló del problema de las... No voy a entrar Ya. en discusión, yo no Ya, no es entra. una falta de ética, Ok. en la Ok. reunión, que le cierran a uno, usted no hable. Y Amter al Reshaim Pahim Esh. Da mucha pena. Pero ¿quién puede seguir con su... Ok. Yo sigo, entonces usted no me deja. Y Amter al Reshaim Pahim Esh vegofrit veruach zilafot menat kosam. ¿Qué dice Dios? Dios dice aquí, David Amelech, perdón. Dios está acomodando la prueba al tzadik para formarlo. Y de otro lado también, ¿qué dice? Yamter al reshaim pahim. ¿Qué significa pahim? Pahim quiere decir los obstáculos. Es decir, que para el malvado el obstáculo es el que le va a eliminar. No hace falta que Dios haga nada. El hecho que Dios pone un obstáculo, o digamos una prueba, para el malvado, automáticamente se descubre su maldad. ¿Por qué? Y vamos a verlo por qué. Porque dice, Kitzadik Adonai Tzedakot Ahev Yashar Yahezu Fanem. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se enfrenta al conflicto? Hasta aquí dijimos que hay que confrontar, pero ¿cómo se hace? Y en el último versículo lo dice David Amelech. David Amelech dice, Dios ama la justicia. Es lo que Dios ama. Yashar, una persona recta, y a Jesús Fenem. Cuando la persona sigue con la rectitud, va a tener la razón. Y cuando va a tener la razón, se va a descubrir que él
es el justo y el otro es el malvado. Pasará hoy, pasará mañana, pasará dentro de un mes, pasará dentro de un año, pasará dentro de 10 años. No importa. Pero la verdad se va a resaltar. Es decir, David Amelech, y ahorita podemos entender la actitud de David Amelech. David Amelech nos enseña y nos dice que si yo escapo de Shaul tiene argumentos contra de mí. Hay que entender, David Amelech había argumentos muy fuertes contra de él. Muy fuertes contra David Amelech. Hay que entenderlo. Es que estamos hablando antes de Bathsheba. Pero había unos conflictos muy fuertes contra de él. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vino? ¿Cuál es su linaje? Su descendencia. ¿Cuál es su relación en la familia? Si los problemas que vivía David Amelech no son problemas de mala fama que sacaron sobre David Amelech muy fuertemente. Y supuestamente esos argumentos tenían razón y tenía base. Y David Amelech tenía que enfrentarse a esa mala lengua. Entonces, si David Amelech escapa, es decir, que él tiene la pena de enfrentar al conflicto y por eso está en otra forma justificando o confirmando la información contra de él. Por eso viene David Amelech y dice, si yo creo en la verdad, yo sigo con ella. Y si yo sigo con la verdad, al final la gente va a ver que tenía razón. Si van a actuar así o no, no sé. Si la persona es capaz de cambiar su actitud por ver que yo tenía razón, es otra cosa, es la segunda etapa. Pero la primera etapa, por lo menos, que la gente entienda que yo tenía razón, que yo no digo mentiras, y todo lo que pasó alrededor es una mentira. Por eso aquí dice, solamente aquí dice, Ki tzadik Adonai tzedakot haem. Dios es justo, y como Dios es justo, ama la justicia. Yashar, una persona recta, Yehezu fanemo. ¿Qué sería Yehezu fanemo? Se ve, se va a ver la cara, como nosotros decimos, tú vas a dar la cara. ¿Qué significa dar la cara? Es lo que dice aquí. Cuando uno tiene la verdad, puede luchar. Cuando uno tiene la verdad, empieza la política. Cuando empieza la política, estás perdiendo la verdad. Cuando no tiene la verdad. Entonces, eso es lo que dice aquí David Amelech. Es la primera etapa, porque creo que termina también el segundo capítulo. Pero es la primera, es decir, que está hablando cómo David Amelech ve el conflicto. Ahorita vamos a ver cómo uno tiene que enfrentar al conflicto, es decir, cómo uno tiene que actuar consigo mismo. Es el segugo capítulo, es capítulo 12. No, Rab, que muchas veces la razón, una persona puede ser muy argumentadora de forma racional y lógica, pero eso no conduce a que diga la verdad. No, yo no dije esto, yo dije la verdad, no dije la demagogia. Aquí dice demagogia. Aquí leyó usted que dijo que él tenía la razón. Sí. Cuando se den cuenta que yo tengo la razón, van a saber que yo tengo la verdad. Eso no siempre es cierto. No, quiero decir, cuando yo digo, no, la traducción es mala. Es muy mala. Aquí dice al íntegro, no es correcto. Es muy mala. Yashar quiere decir la persona recta, quiere decir que va con la verdad, no con la razón, con la verdad. Y cuando yo tengo la verdad, al final me van a dar la razón, no al revés. Y cuando yo tengo la verdad, sí me van a dar la razón. Eso podemos verlo por medio de la historia, es algo que no es muy difícil de explicar. Los ejemplos sencillos. Tenemos dos sabios importantes en la historia del pueblo judío. Uno de ellos es Rabbi Haim Lutzato y otro es Maimónides. Maimónides en su época fue rechazado, quemado sus libros, humillado, despreciado, de una forma muy agresiva. No en su vida encontraron que tenía razón, solamente después de mucho tiempo. Pero después de mucho tiempo encontraron que Maimónides sí seguía y no temía de decir lo que él pensaba. Y cuando él no temía decir lo que él pensaba, sacó sus libros, escribió sus libros, y hoy en día es el sabio pilar del judaísmo. Igualmente, Aramhal también decían que es una persona un poquito loca. Y Rabbi Moshe Haim Luzzatto es una persona, lee sus libros, hoy en día son los libros principales de la ética. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Es exactamente David Amelech. David Amelech tiene la verdad. Y cuando él cree en la verdad, él va a seguir luchando contra esto. Si él va a ver el resultado o no, no sabemos. Pero si yo pienso sobre la humanidad,
entonces allá en un momento van a ver que todo alrededor fue mentiras. Y la verdad siempre se va a descubrir. Esa es la idea que nos dice aquí. Entonces, ¿qué quiere decir aquí David Amelech? David Amelech dice, el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer antes de cualquier enfrentamiento es formar mi personalidad que busque únicamente la verdad. Cuando yo busco la verdad, puedo luchar. Cuando no tengo la verdad, todo se descubre al final. Igualmente la educación de nuestros hijos. Cuando, sí, igual. Cuando ahorita nuestros hijos, yo quiero educar a mi hijo, yo pienso que la verdad es que tiene que dormir a las 8. Esa es la verdad para mí. Yo sigo con esto. Y cuando mi hijo ve que yo sigo con esto, él va a seguir mi camino. Y va a entender que los principios de los padres no son principios flexibles, son principios firmes. Entonces va a entender ahorita cuando una persona es como una serpiente, zaguea, como decimos, allá dice, el niño es mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos. Es ese problema que no entendemos. Que el niño es muy inteligente y siempre está probándonos. No importa si por medio de orar, no importa si por medio de ponerse al piso, no importa si por medio de poner la cara de Tisha B'Av, no importa si por medio de un grito, de cualquier forma que él sabe manipular a los padres perfectamente. Si yo caigo en la trampa y muestro una debilidad a mi hijo en algo otra vez que yo pienso que es la verdad, no es algo que salió de mi ira, algo que es la verdad, entonces tengo que seguir firme en esto y el niño va a aceptar, a respetarlo. En cambio, cuando el niño ve que aquí no existen principios, dice, mire, mi papá es solamente para pasarlo bien, pero para consultas, para tener un apoyo de ánimo, un apoyo mental, un apoyo, no sé, ético, ese no es no con él. Va a buscar otro, a mi amigo, a mi profesor, a la muchacha hay gente que consulta con la señora de servicio y no consulta con sus padres. Pasa casos así. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Porque no ve a los padres como una persona ejemplar para él. ¿Por qué? Porque el papá no quiere enfrentar, pero la señora de servicio sí le dice no. ¿Alguna vez tú ves que la señora de servicio es más firme que los padres? Y tú dices, ¿cómo puede ser? Porque ella no tiene miedo, ella no tiene el sentimiento de padre e hijo. Ella es una empleada que tiene que hacerlo cumplir. Entonces, ¿qué sale al final? Que el hijo respeta más a la empleada que a los padres. Porque él ve una persona más firme delante de él. Así que lo dice aquí David Amelech. Ahorita, es la primera parte del capítulo. Tenemos 7 minutos, 8 minutos. Ok, vamos a hacerlo rápido un poquito. Porque si no vamos a repetir la semana que viene y no vale la pena. Entonces dice aquí, capítulo 12. La Mnatzeh ala Sheminit, bueno, ya explicamos que el Sheminit era un instrumento, ok, que tiene 8 cuerdas. Entonces dice aquí David Amelech, Hoshia Adonai ki gamah hasid kifasu emunim mi bnei Adam. Sí, de la palabra Shmuel. Hoshia Adonai ki gamah hasid kifasu emunim mi bnei Adam. Ahorita viene David Amelech y dice, ok, ya entendemos cómo enfrentamos el conflicto y qué hacemos, seguimos con la actitud, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hago yo conmigo? Y ahí la persona puede equivocar y caerse en la trampa muy, muy peligrosa. ¿Y cuál es? Es la cosa que se llama la mentira. Uno puede caer en la mentira. Hay un hajam que hizo algo muy interesante. Dijo, la mentira es lo más grave que hay. ¿Por qué? Porque todo lo demás que nosotros hacemos son cosas que también los animales lo hacen. Yo robo, el animal roba. Yo golpeo, el animal golpea. Cualquier cosa que hago malo, el animal también lo hace. El único que solamente el ser humano lo hace, el animal no lo hace, es la mentira. ¿Por qué? Es decir, utilizar mal la boca, vamos a decirlo así. Porque el animal no habla. No habla en un idioma de maldad. Él habla en unos códigos, vamos a decir, entre ellos. Pero la parte de la falta de honestidad es solamente el ser humano. Es un invento del ser humano, no es un invento animal. Todo lo demás el animal lo inventó y el ser humano lo copió. En cambio, el mal utilidad, vamos a decir, de la boca, es solamente el ser humano lo inventó. Ahorita viene David Amelech y nos dice, Hoshia Adonai ki gamah hasid, ayúdanos Dios porque ya no hay más tzadikim en el mundo. ¿Por qué? Kifasu emunim bnei Adam. Ya la honestidad
desapareció de los seres humanos, ya no hay más. ¿Por qué? La gente habla mentiras y algo que es más grave, que es la hipocresía. Belev, Valev y Daberu. ¿Qué es Belev, Valev? Dos corazones. Hay un corazón como yo pienso, como me siento, y hay un corazón como yo hablo. Belev, Valev y Daberu. Si en un corazón me siento X, pero en otro corazón hablo Z. Eso se llama hipocresía. Y dice David Amelech, es un defecto muy grave, que no podemos aceptarlo. David Amelech está hablando a sí mismo, no está hablando a los demás. Diciendo David Amelech, yo no puedo caer en esa trampa, porque si yo quiero ganar a Shaul, yo puedo utilizar la hipocresía, es muy fácil. Yo puedo utilizar las mentiras, pero lo que ellos hacen contra mí, yo no lo voy a hacer. Es decir, si hoy al principio explicamos cómo uno tiene que enfrentar al conflicto, dijimos que cuando él ve el conflicto, primero tiene que seguir con la verdad. Pero ¿qué tengo yo que hacer? Un autotrabajo es no dejarme caer en la mala conducta que el otro tiene, que es la mentira y la hipocresía. Cuando uno cae en la mentira y la hipocresía, puede ser que entre comillas gana la batalla, pero perdió su personalidad. Eso no vale la pena. Es que nos dice aquí David Amelech. Entonces por eso David dice, לשון מדברת גדולות. אשר אמרו לשוננו נגביר, שפתנו איתנו. מי אדון לנו? La persona dice, mira, yo soy dueño de mi boca, yo puedo decir lo que quiero. Yo puedo decir lo que quiero yo. Y como quiero expresarme, y como es las palabras que quiero elegir, no hay nadie que está mandando sobre mi boca. La boca es la parte que es libre, es que dice aquí. Mishod aniim מאנקת אביונים, עתה אקום יאמר אדוני, אשית בישע יפיח לו. Dice Dios, dice David Amelech, perdón, pero hay un punto que Dios no puede aguantar más y no puede tolerar. Y es cuando empezamos con todas esas mentiras y hipocresías de engañar y de abusar de los pobres físicamente y los pobres mentalmente. Ustedes ven que aquí utiliza dos palabras, que es Ani de Evión. Son dos cosas diferentes. Porque Ani es pobre monetariamente. Evión es un pobre espiritualmente, mentalmente. Entonces, uno puede aprovechar o de tu pobreza económica o de tu pobreza intelectual. Yo puedo utilizar los dos, por medio de la mentira y por medio de la hipocresía. Y lamentablemente lo estamos viviendo día tras día. Todos los días vivimos esto. Que la hipocresía sigue engañando a la gente. Y dice David Amelech, ahí no podemos caer. Pero tengo que ganar la batalla. Y ahí es el punto de diferencia entre el judaísmo y otros pensamientos. Si el fin justifica los medios o no. Mi fin es ganar la batalla. Pero los medios son negativos. ¿Utilizo esos medios o no utilizo esos medios? Aquí David Amelech nos dice que no. Porque ganaste la batalla, pero murió el soldado, como dicen esto. Es decir, ganaste, está bien, pero moriste espiritualmente. Por eso dice aquí David Amelech, yo no voy a caer en esto. Por eso cualquier conflicto que uno tiene el conflicto. Entonces, primero el conflicto, el obstáculo que está frente de él, no lo puedo ignorar, sino tiene que enfrentarse. Pero ¿qué él hace consigo mismo para poder enfrentar? Aquí nos dice el capítulo 12, David Amelech, ¿qué tenemos que hacer? Y es seguir lo que soy. Y no puedo caer ni en la mentira ni en la hipocresía. Y culminamos rápidamente el capítulo, tenemos 3 minutos. Dice, Imrot Adonai Amarot Eorot. Los dichos de Dios son dichos correctos, puros y verdaderos. No es como la palabra del ser humano. La palabra del ser humano mañana la puede interpretar de una forma diferente, puede manipular. Dios no es así. Imrot Adonai Amarot Eorot. Kesef tzaruf ba'ali la'aretz mezukak shivatay. Entonces, ¿qué hago ahorita? Dice David Amelech. De un lado tengo que enfrentar a Shaul.
o los enemigos que están alimentando una mala información, Shaul. Pero de otro lado, ¿qué hago? No puedo caer en la mentira y en la hipocresía. Entonces, ¿qué hago? Dice David Amelech, Ata Adonai tishmerem, titzerenu min hador zu le'olam. Dios, tú nos cuida de esa generación. David Amelech dice unas palabras fuertes aquí. La generación donde él vivía, David Amelech, era generación de mentiras y de hipocresías. Yo pienso que la historia repite. Exactamente. Y lamentablemente cuando es así, todo el mundo sabe que Shakira dio a luz, ¿no? A mí que me importa Shakira. ¿Quién es Shakira? Es una mujer que sabe cantar, pero es una personaje para mí. Todo el mundo sabe que Casillas rompió su dedo. A mí que me importa Casillas. Es bueno ver el partido, yo no digo que no. Pero ¿por qué esos son los personajes del mundo? ¿Por qué no ven los justos como los personajes del mundo? Porque estamos viviendo un mundo de hipocresía, un mundo de mentira, un mundo de externo y no de interno, un mundo de no la verdad. Por eso viene David Amelech. En aquel momento, estamos hablando hace más de 3.000 años, estamos hablando que David Amelech dice, Saviv Reshaim Italachum. Los malvados están solamente alrededor. ¿Alrededor de qué? Del cadáver. Alrededor cómo atacar. Alrededor de todo, pero ellos no tienen nada de ofrecer. Kerum Zulut Livne Adam. Es algo muy, muy barato lo que ellos tienen que dar. Queda un versículo aquí que la Gemara estudia, pero la idea solamente quiere decirnos aquí, es igual como cuando el león va y ataca a un animal, él por lo menos tiene fuerza, valentía, se enfrenta, mata al animal y lo come. Pero todo lo que se queda, viene después, todos esos animalitos, y vienen a comer, son grandes, pero eso no tenía que ofrecer. ¿Por qué tú no pudiste enfrentar a ese toro? No, yo vengo después que él murió, muerte. Cuando él murió, yo puedo venir ahorita a aprovechar de la muerte de ese rasha, es el malvado. El malvado está esperando alrededor que el justo caiga para atacar. No atacar, mejor dicho, sino aprovechar. Es lo que pasa con David Amelech. Por eso David Amelech viene y dice, Dios, cuídame que yo no caigo en esa trampa. Entonces, para culminar, la idea que nos hacen aquí en esos 2 capítulos es algo yo pienso muy importante para la educación nuestra como personas y lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Y es que cuando uno tiene un conflicto y él tiene la verdad, con mucho respeto, pero tiene que enfrentar al conflicto con su verdad y decir y apoyar y luchar para sacar esa verdad a la luz. Y si yo pienso que es así, hay que hacerlo y no hay que doblegarse y no hay que agacharse, sino hay que ser firme. Pero hay un peligro, porque si yo pienso que yo tengo la verdad, yo pienso que tengo que mostrar esa verdad, entonces esto me permite utilizar cualquier herramienta. Viene David Amelech y nos dice, no, si tú tienes la verdad y quieres luchar por ella, luche, pero utilice solamente las herramientas permitidas, más no las herramientas negativas. Y ahí es el problema principal. Uno piensa que tengo la verdad, ¿qué hago? Logro esa verdad, pero esto tiene que ser por medio de humillación de una persona. Lo que vivimos ahorita en las elecciones, lamentablemente, en Israel. Igual, yo tengo la verdad de la bandera, no sé de qué, pero ¿cómo lo hago? Por medio de humillar y sacar mala fama y hablar la shonará y hablar mentiras y ser hipócrita, etcétera, etcétera. Pero por lo menos yo gano un puesto más en la asamblea. Eso no es David Amelech. David Amelech sigue con su verdad sin echar basura y malas palabras sobre los demás. Es la grandeza. Si queremos entenderlo, y con eso terminó, es exactamente la comparación, ya terminó, la comparación entre el judaísmo y el cristianismo. Lo que pasa hoy en día, que cuando uno está hablando sobre el judaísmo y le pregunta, pero mire, el cristianismo dice X, este no sirve. ¿Quién dijo que no sirve? Es verdad que no sirve, pero por lo menos estudie, sepa por qué no sirve y argumentalo. Pero tú no puedes despreciar el otro y por medio de esto tú subes. Lo explicamos una vez en la clase aquí y dijimos que uno puede seguir o ganar altura en 2 formas.
o por medio que uno ahorita está por medio de ahorita estoy aquí al piso, ¿qué hago? Subo a la mesa. Entonces adquirí una altura más. Pero uno puede también estar en la mesa, en el piso, y hacer un hueco al lado de él. Entonces del hueco está mucho más alto. Pero no hizo nada. Sino que hizo, enterró al otro, o hizo un hueco al lado de él. Cuando yo hago un hueco al lado de mí, yo pienso que yo me elevé, pero no elevé nada. Es que nos dice aquí David Amelech. Enfrentar con la verdad, pero sin herramientas negativas.